La fe que mueve montañas. Versículo 14 dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Yo lo he traído a sus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pasa de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Cuando hablamos de la fe, hablamos de algo que muchas veces no entendemos todo. Y quiero aclarar un poco el tipo de fe o la fe que mueve montañas. Es una palabra de oración y luego les animo que pongan atención, que evalúen en su propia vida en dónde está y cómo empezar a avanzar por la fe en nuestro ministerio. Padre Santo, gracias te doy por tu palabra preciosa, completa, lo que necesitamos para nuestras vidas. Gracias, Señor, te doy por la lectura bíblica y el plan que tenemos en este año, leyendo la Biblia juntos, y hay muchos que están siguiendo cada día en tu palabra. Pero Señor, en esta hora te pido por nuestra iglesia y precisamente nuestro ministerio. Yo te pido por dirección, te pido, Señor, por poder, te pido por la fe que necesitamos tener y luego una fe activa en nuestros ministerios. Bendice, Señor, te pido. Gracias por todo. En tu nombre precioso que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, primer versículo: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando pensamos en esa palabra fe, vemos la palabra convicción. La palabra convicción está hablando de algo fijo, determinado. No es una preferencia, no es algo cambiable. Hablando de la fe, es algo cierto. Uno que vive por la fe vive así como si ya estuviera hecho. La fe vive contando en lo que Él, quien nos hizo la promesa. Hablamos de la fe. Cuando hablamos de la fe, la palabra fe es una palabra de acción. Cuando hablamos de la fe y hablamos de una pareja unidos en matrimonio, tiene fe uno a la otra uno. La fe significa que vive con confianza. No anda espiando, no anda pensando que anda mal. Tienen buena fe con su cónyuge. La palabra fe vive de esa forma. Esa fe cambia la conducta. Esa fe le da la paz. Esa fe produce una vida en armonía. La fe, cuando usamos la palabra fe, podemos usarla también hablando, por ejemplo, en una silla. Aquí tenemos una silla en la plataforma, y la fe es cuando uno cree que esa silla sí aguantaría mi peso si estuviera puesto encima de esa silla.
Creer que puede es una cosa, pero la fe es otra cosa. Y mi fe se demuestra al momento que yo tomo asiento en esta silla y ahora tengo fe en esta silla. Hasta que aplico esa fe, solo es lo que creo. Por eso cuando hablamos de la fe en esta tarde, quiero que entendamos que la fe es algo de lo que hacemos. Hay algunos falsos conceptos de la fe. Un falso concepto es que cuando un cristiano se enferma o se muere por una enfermedad es porque le faltó la fe. Esta semana, ahí en Santa Bárbara, cerca de donde vamos nosotros, yo leí un artículo que van a tener una campaña para sanar a los enfermos. Por eso si quieren pueden salir mañana, ir a esa campaña, termina el miércoles y luego seguir con nosotros. Estoy bromeando, no se vayan. Pero es una campaña que ellos están diciendo, a los que vienen no les cobramos nada y vamos a sanarles. Y luego entran y salen igual. Yo conocí una niña de Guerrero, Chihuahua, y esa niña no podía caminar, andaba en silla de rueda. Su familia de cristianos, creyentes de otra doctrina, y esa niña cada año fue a la campaña Guerrero en donde ellos vinieron a sanar, y cada año entró con silla de rueda y cada año salió en silla de rueda. Una niña que yo la conocí, una buena niña, no más con algo que creyó pero no cumplió en la vida de ella. La fe. Cuando hablamos de la fe, cuando hablamos de que muchos malentienden la palabra fe y intercambian la fe con la palabra creer. Creer es una cosa, la fe es otra. Creer, sí creemos. Y cuando hablamos de los demonios, dice la Biblia que los demonios creen en Dios y también tiemblan, pero no tienen fe en Dios. Por eso creer es una cosa, la fe es otra. La fe es la aplicación de lo que uno cree. Si una persona va a ser salva, primero tiene que creer. Si creo en Dios supremo, no creo en la evolución, yo creo en Dios, como dice la palabra de Dios. Yo creo que Jesucristo vivía, Hijo de Dios. Eso es la forma de creer. Si no cree en Dios, si no cree en Jesucristo, pues no hay en donde poner la fe. Comienza con creer, termina con la fe. La fe es cuando le invito en mi corazón, le acepto como mi Salvador personal. Cuando pongo mi fe en Cristo, ahora soy salvo. Hay que creer, hay que tener la fe. Si uno dice yo creo en la evolución, no puede ser salvo y creer en la evolución, porque no hay base en su creencia para aplicar su fe. La fe viene en creer en Dios y luego aplicar esa fe en su vida. Ahora, lo que necesitamos en nuestra iglesia y luego en nuestro ministerio es de como siervos de fe. Siervos que vienen a la iglesia con fe. Siervos que están sirviendo con fe. Siervos que quieren más que simplemente cumplir con su deber, sino ahora vivir por la fe. La fe es lo que nos cambia en nuestras vidas. Por eso vamos a tomar unos momentos para pensar cómo es la fe que mueve montañas. Cuando Cristo está diciendo la fe como el grano de mostaza, es una semilla más pequeña de todas las semillas que brota a un árbol de esa semilla.
O sea, Cristo diciendo que no necesita mucha fe, sino necesita aplicar la fe que nosotros tenemos. Pues vamos a hablar de esa fe, y ahí en sus manos están las notas y puede estar pensando y apuntando y luego viendo cómo podemos mover como ministerio más por la fe. Ahora, cuando vemos eso, hermano, número uno, vemos que hay que responder a Cristo. Hay que responder a Cristo. Cuando hablamos de esos discípulos en ese día, cuando ellos estuvieron hablando, vemos que hablaron con Cristo. No hablaron con otros, ni entre ellos mismos. Ellos llegaron pues con una pregunta, y buena pregunta. En versículo 19, dice que vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte y dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Por eso ellos ahora están diciendo: no sé, ¿qué nos falta? Aquí fue una persona con necesidad, no la pudimos ayudar. ¿Qué nos faltó en eso? Por eso cuando hablamos esta tarde con nuestra necesidad de fe, eso comienza respondiendo a nuestro Salvador. Muchos de nosotros queremos cumplir, pero cumplir unos con otros. Cumplir, pero cumplir con nuestra tarea. Cumplir, pero cumplir con alguien que nos está animando. Cuando debemos aprender primero cumplir con Cristo. Por eso hablamos de responder con Cristo de esa fe. Por eso vemos la compasión de los discípulos. Ellos sí tuvieron un buen deseo. Versículo número 16 dice: y lo he traído a sus discípulos, pero no le han podido sanar. No es que no quisieron, sino que no podían. No es que no tenían la voluntad, sino que era algo que no podían hacer. Ellos sí querían, tuvieron compasión. Muchas veces tenemos compasión, pero no sabemos cómo. Tenemos un deseo, pero no podemos cumplir. Queremos un deseo de servir a Dios, pero fallamos. Queremos avanzar la vida, pero en vez de avanzar, empezamos para atrás en nuestra vida cristiana. Ahora nosotros necesitamos ahora tener una compasión por lo que eran sinceros. Cuando vemos la compasión de Cristo, aquí estamos en Mateo, pueden buscar conmigo capítulo número 9, guardando su lugar aquí, capítulo número 9, versículo 36 dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cuando vemos a Cristo, vemos su compasión. Los discípulos aprendieron de esa compasión. Hermanos, si vamos a ser buenos siervos a Dios en el ministerio en que estamos, que nos pertenece, primero necesitamos tener compasión. Compasión por los que están en necesidad. Compasión para los que están entrando en nuestra iglesia. Compasión para conocer a los que no conocemos. Compasión para los que vienen con algo que les falta en su vida. Vemos ahora que cuando hablamos de responder con Cristo, necesitamos una compasión. La compasión de Cristo lo movió a hacer algo. En Marcos 1:40 dice: vino a él un leproso rogándole, hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús dice, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: me gusta mucho, quiero, sé limpio. Yo sé que puedes, pero ¿quieres? Yo sé que podemos ser más para Cristo, pero ¿queremos? Cuando vemos la necesidad de nuestro ministerio, ¿qué tipo de vista tenemos? Una mirada que podemos y queremos, o tal vez una mirada que otro puede y otro puede tomar ese lugar. ¿Queremos avanzar o no queremos avanzar? Cristo con misericordia dijo que sí quiero. Sinceridad es importante, pero no es todo. En 1 Timoteo 1:13 dice: habiendo yo sido antes blasfemado
perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Dios fue más abundantemente con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pablo, él fue un hombre sincero. Yo mencioné en esta mañana los musulmanes. Ellos son bien sinceros hasta el punto de sacrificar su propia vida por la meta que ellos tienen. Sinceridad, eso es lo que vemos. Sinceridad de ancianas que yo he visto en los años, a rodilla, pasando escaleras para besar el pie de un ídolo. Sinceridad sí hay, pero lo que necesitamos es más que simplemente la sinceridad. La sinceridad no dura. En Mateo 19, podemos ver allí nomás una página más adelante en donde estamos, versículo número 22 dice: oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Cuando vemos a este joven con quien Cristo estuvo hablando, vemos ahora que tenía tristeza porque le iba a costar. Le iba a costar. No quería pagar. Quería algo gratis. Vivimos en un mundo de hoy en día cuando todos quieren todo gratis. Pues yo quiero que me dé para comer. Quiero que me dé para que yo pueda vivir en una casa. Quiero que alguien pague por algo. Quién sabe quién va a pagar, pero yo no lo quiero por nada. Y muchas veces podemos entrar al servicio de Dios con esa actitud. No, yo sí quiero, pero quiero todo gratis. Vemos ahora cuando le costó, se puso triste. Hermanos, servir a Dios es algo que sí cuesta, pero es algo que sí paga. Cuando uno paga la renta, cuando uno paga por los alimentos, cuando uno paga por la gasolina, a mí tampoco me gusta. Yo estuve en otros estados que pagan menos de $2 el galón de gasolina. Le dije a mi esposa, quiero otro tanque, ¿verdad? Un tanque no es suficiente. Quiero llenar como un camello, ¿verdad? Quiero tener varios tanques para volver a California. Y luego llegué a la realidad de aquí en California. Tampoco me gusta, pero entendemos con eso podemos recibir bendiciones. Y hermanos, aunque Cristo espere de nosotros el sacrificio, Él tiene mucho que quiere dar a nosotros. Cuando hablamos de lo que es la fe, vemos ahora también, si se ve, la condición de su fe. Versículo 16, la última parte nos dice: pero no le han podido sanar. Pero no le han podido sanar. Ellos tuvieron una fe que simplemente no funcionó. Cuando vemos lo que dijo Cristo, hombres de poca fe, en versículo 19 y 20, vemos dos palabras en versículo 17 que son algo difíciles que está diciendo. Él dijo, respondió a Jesús: oh generación, dos palabras, incrédula y perversa. Ahora estamos hablando, hermanos, de la fe. Él está hablando que con poca fe puede mover montañas. Pero ahora está hablando a sus propios discípulos con dos palabras. Primera palabra que vemos, y lo apunté ahí en sus notas, es la palabra incrédulos. Incrédulos significa no creer. Significa sin fe. Cristo hablando con los seguidores, hablando con los que iban a tomar la carga cuando Él ascendió al cielo, pensando que son ellos que van a predicar el evangelio, que van a seguir esa es la obra de Cristo, hablando con la palabra incrédulos. Cristianos que son creyentes en Cristo, la fe comienza con creer. Poca fe significa que no cree. No cree. Muchas veces creemos, pero no creemos en nosotros.
pensamos, pues Dios sí hace milagros, pero con otros, no conmigo. Dios sí cumple a los que viven por la fe, con otros sí, conmigo lo dudo. Yo creo que Dios puede hacer todo con otros, pero conmigo es diferente. Muchas veces batallamos a aplicar la fe que tenemos a una fe personal. No solo lo que Dios puede hacer con otro, sino lo que Dios puede hacer con usted mismo. Es la fe de que estamos hablando incrédulo. Creer no necesariamente significa que tiene fe. Por eso cuando hablamos, hermanos, ahí en Marcos 9:24, sus notas, inmediatamente el padre muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Está diciendo: sí creo, pero no puedo aplicar esa creencia. Sí creo, pero me falta para poner en obra lo que creo. Sí creo, pero ayuda a lo que me falta en mi propia vida. Pues muchas veces nosotros debemos llegar a un entendimiento de lo que necesitamos. Cuando pensamos en esa palabra, segunda palabra, es la palabra perversos. Distorsionar significa malinterpretar, corromper, perversos. Ahora, hablando otra vez a los discípulos incrédulos, discípulos perversos. Esa palabra está más dura que la primera. Yo prefiero ser conocido como incrédulo que perverso. Pero está hablando de algo cuando no tuvieron la fe. No entendieron la diferencia entre creer y tener la fe. Creer es el primer paso, igual como con la salvación. Ellos respondieron a Cristo con su falta de fe. Sí, yo sé. Vemos también ahora el consejo del Señor. El consejo del Señor. Cuando hablamos de Él, Cristo va a cumplir su propia voluntad. Con Él podemos tener éxito en nuestras vidas. Como dije en mi oración hace poco, en esta semana, pude llevar a mi esposa al lugar donde yo fui salvo. Yo recordé bien ese día. Yo recordé cuando como un niño puse mi fe en Cristo, me salvó. Cuando me salvó no empecé a predicar. Cuando me salvó nadie me invitó a predicar. Nadie quería oír nada de mí. Fui salvo. Ese es mi lugar donde dediqué mi vida al Señor. Señor, lo que quieres conmigo, aquí estoy. Fuimos al lugar en donde fui llamado. Y luego el lugar donde la iglesia y los diáconos, los hermanos, impusieron sus manos y me enviaron al campo misionero. Cuando hablamos, hermanos, de la vida, Dios quiere hacer su voluntad con nosotros. Puede ser como misionero, puede ser con siervo aquí en nuestra iglesia. La verdad es que nunca va a ser misionero si no es siervo primeramente. Cada vez que un joven me dice: pastor, yo creo que Dios me está llamando, mi primera pregunta, sin excepción, es ¿qué estás haciendo? Si no estás sirviendo, dudo que Dios está llamando. Dios llama a los que están sirviendo. Dios usa a los que ponen en práctica lo que creen. Eso viene en la palabra de la fe. Cuando vemos ahí en Mateo 19, nuestro texto, siguiente capítulo, versículo número 26, y mirándolo Jesús le dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Poca fe hace mucho. Cuando vemos ese texto, no pudieron creer. La palabra es que ellos les faltó lo que necesitaban. Y ahora el Señor está diciendo: aquí está la fe. Por eso, cuando hablamos de la fe, hermanos, primer aspecto que quiero que miramos es responder a Cristo. Muy bien. Cristo, ¿qué es lo que tú quieres de mi vida?
eso es lo que quiero cumplir. Cuando hablamos de un ministerio y un siervo de nuestra iglesia es más que uno que toma una posición. Qué bueno que tenemos los que están recibiéndonos entrando. Qué bueno que de la guardería hay unas cuidando ahora. Qué bueno que tenemos clases y estacionamiento, pero es mucho más que tomar una posición, sino es cumplir lo que Dios quiere en mi vida. Por eso queremos vivir por la fe, seguir adelante en nuestra vida. Por eso responder a Cristo. Segundo es reaccionar con fe. Cuando hablamos de nuestra fe, es más que responder, ahora es reaccionar. ¿Qué hace su fe? ¿Qué hace mi propia fe? Para ver eso, vamos a buscar ahora el libro de Lucas capítulo 5. Ahorita vamos a volver a nuestro lugar, voy a poner un separador allí. Luego aquí estamos en Lucas 5 por unos minutos. Lucas 5. Cuando hablamos ahora de nuestra fe, reaccionar con fe. Vemos ahora en versículo 17. Lucas 5, 17 dice: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Cuando hablamos de la reacción de fe, ahora vamos a ver que la fe es más que simplemente lo que decimos. Es más de lo que creemos. Para nosotros la fe es viendo al hombre paralítico a la orilla de la calle, diciendo: hombre, yo creo que Dios te puede sanar. Hombre, yo creo que Dios puede hacer y cumplir en tu necesidad. Déjame orar por ti. Y luego orando por él, que Dios le bendiga, y pasa a su lado pensando: pues ahí está mi fe. Pero la fe de esos hombres no fueron así. Y dijeron: sí creo, sí vamos a orar por ti, pero ahora vamos a llevarte en donde te puede encontrar esa ayuda que tú necesitas. La fe. Porque cuando hablamos de nuestra fe, la fe es lo que cambia la conducta. La fe es lo que nos da dirección. La fe es lo que nos ayuda a mirar más allá de lo que nosotros estamos en este momento. No estamos con ese hombre paralítico a la orilla de la calle, sino ahora estamos con él sosteniendo delante del Señor Jesús. Esa fe le hizo algo en la vida de ellos. Por eso, inciso A, observar las condiciones que te rodean. Observar las condiciones que te rodean. Hermanos, cuando hablamos de nuestra iglesia, nuestro ministerio en esta tarde, mi ánimo para usted ahora es empezar a tener una mirada por la fe. ¿Cómo están las condiciones de los que están alrededor? ¿Cómo están los que están cerca de usted? ¿A cuántos conocen por su apellido, por su nombre? ¿A cuántos le he extendido una bienvenida? ¿A cuántos sabe cuál es su necesidad? Lo que yo estoy diciendo es que hay que observar lo que está alrededor. Cuando estamos en el súper comprando sus aguacates, ¿está con un tratado en su mano? Cuando está pasando alguien en la calle, ¿está pensando en esa persona? ¿Cómo anda en su vida en este momento?
observar las condiciones, personas con necesidades diferentes, con este hombre paralítico, más importante, perdido y en necesidad de salvación, tuvo su necesidad espiritual. La fe verdadera incluye una reacción. Es como somos salvos. Creo en el Señor, ahora le recibo como mi Salvador. Juan 1:12. Ahora Él es mi Señor, mi Salvador. Romanos capítulo 10. Por eso es cuando reaccionamos a lo que creemos. Cuando hablamos de una fe que reacciona, estamos viendo que hay más en mi vida que Dios quiere que nosotros estamos dando. Ese hombre que tenía muchas posesiones se fue triste, porque Dios quería más de él de lo que él quería dar. Vemos rápidamente aquí en Santiago capítulo 2, por el tiempo yo puse ahí los versículos, pero dijo ahí en versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Una buena pregunta. Pues sí, yo tengo fe, pero no hago nada. Sí tengo fe, pero no me preocupo por nada. Tengo fe, pero lo que pasa al vida de otro no me importa mucho. Está diciendo, si esa fe no contiene obras, él dice, ¿podrá salvarle? 18. Pero si algo dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. El escritor está diciendo, mis obras no me salvan, mis obras muestran la fe que tengo. Queremos una fe que reacciona, una fe que nos mueve más adelante en nuestra vida. Versículo número 20. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Está aplicando a Abraham. Abraham, lleva a tu hijo y mátalo. Sí, Señor. Wow. La fe. La fe. Cuando vemos la fe viene con versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pues cuando vamos, hermano, observar las condiciones que te rodean. En su ministerio, hermanos, en este año que viene, en este mes de entrenamiento, uno de los desafíos que tengo para usted es empezar a observar a los que están alrededor. Con nosotros tuvimos el día de picnic, allá jugando voleibol y lo que era de nosotros, ¿verdad? Ahí andamos juntos. Pero yo hice un desafío. Yo dije, hermano, quiero que conozca por nombre a alguien que no conoce. Y ahora en ese día varios me dijeron, pastor, aquí está, y me presentaron a los que se conocieron. Buena meta, buena práctica para nuestra vida. ¿A quién va a ayudar en este año? ¿A quién va a mover más adelante en este año? Ahora, si tiene su ministerio, si está cantando en el coro, tal vez un especial, si está con los niños en la clase, si está con la guardería o el estacionamiento, si está en una parte u otra, pero ¿a quién va a mover adelante en este año? ¿Por quién va a preocupar? Hace como un mes, un hermano me llegó a mí preocupado por un hermano mayor que se fijó que no estaba con nosotros. Y él me habló, oiga, ¿no ha visto al hermano fulano? Y yo dije, sí, yo sé dónde está. Yo estoy marcándolo, no contesta. Pero yo estoy muy contento de ver la preocupación de alguien por otra persona. Vivimos como caballos, ¿verdad?
los ojos tapados. No, pastor, no veo a nadie. Pues sí, abre sus ojos. Somos muchos. En este año, ¿a quién va a ayudar? ¿Con quién va a fijar? No con todos, yo sé. No podemos con todos, pero puede con alguien. Pues estoy hablando, hermanos, de una fe que va a hacer una diferencia. Ni modo si está estacionado los autos. Ve, observar. Si está cantando. Ve a la mano ahora, ve a la hermana. Ni modo dónde está. Que estamos tomando interés en alguien. Muchos prefieren creer en vez de reaccionar con fe. Ahora vemos, hermanos, inciso B. Tomar decisiones con compasión. Tomar decisiones con compasión. Quería ayudar al que tenía necesidad. Los discípulos querían ayudar a los que tuvieron necesidad. Es una cosa ponerles una lista de oración, es otra cosa cumplir en su necesidad. Los dos sí son importantes. Es importante orar por la lista el miércoles, pero también, ¿por qué no le marca? Oye, hermano, estoy orando por usted. ¿Por qué no pasamos un paso más adelante en nuestra vida? Santiago 2:15 dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? 1 Tesalonicenses 4:11, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Ocuparnos siguiendo con compasión, según Tesalonicenses 3:11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesús que trabajando sosegadamente se coman su propio pan. Es una cosa ayudar a los flojos que no quieren, es otra cosa ayudar a uno que está en necesidad verdadera. Pero ¿cuántas veces no nos fijan? No vemos lo que podemos hacer. Con las condiciones, observarlas, decisiones con compasión. Inciso C, ir más allá de tu compromiso. Ir más allá de tu compromiso. ¿Cuál es su compromiso? ¿Y cómo puede ir más allá que su compromiso? Vamos a hablar un poco más preciso de este punto ahorita. Pero hablando de hacer más allá. Mano, quiero que esté aquí a las 9 de la mañana. ¿Por qué no llega a las 5 para las 9 en vez de las 9:10? Amén, ¿verdad? Una persona está despierta. Pero un paso más. No solo hacer lo que es requerido, sino demostrar el corazón. Ahí en versículo 19 dice, no hallando. Eso no fue una excusa. Pero pastor, intenté. Llegué a la puerta, no me dejaron entrar. Intenté. Yo busqué otra forma, pero no pude. No hallando ni un lado, fueron al techo seguido. Buscaron una manera, encontraron una manera. Buscaron para cumplir en su meta que tuvieron. Lucas 17:10 dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Debemos aprender cómo trabajar del corazón. Vivir por la fe. Esos hombres tuvieron una fe que literalmente movió montañas. Un hombre paralítico, salvo y sanado,
por lo que ellos hicieron. Por eso responder a Cristo, reaccionar con fe. Número 3, hermanos, reclamar una fe poderosa. Volvemos ahora a nuestro texto aquí en Mateo 17. Mateo 17, versículo 20. La última parte dice que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Por eso, reclamar una fe poderosa. La pregunta, hermanos, que vimos: ¿por qué no podemos? ¿Por qué no podemos? ¿Por qué no vemos más en su vida? ¿Por qué no puede lograr lo que quiere lograr? ¿Por qué no podemos? Yo puse ahí algunos pasos, algunas cosas. Primero, no ve la necesidad. Hay algunos que sinceramente no ve la necesidad. No ve que alguien está faltando. No ve que alguien está sufriendo. No ve que alguien está desanimado. No ve que hay una necesidad ahí pegada. Por eso cuando hablamos, hermanos, de esta fe, ¿por qué no podemos? Porque no vemos la necesidad. Número 2, porque no le interesa. Yo tengo mi grupo y estoy contento. Si hay algunos que si no estuvieran, me daría cuenta porque siempre están conmigo. Pero no me interesa mucho de agrandar mi grupo. Una cosa que mata a iglesias es cuando iglesias empiezan a formar sus grupitos. Ahora sí tenemos grupos de crecimiento y los debemos tener. Pero eso no es todo el círculo de sus amigos. Ahorita vamos a tener un tiempecito de refrigerio. A ver quién puede encontrar que tal vez no conocemos bien. ¿Por qué va a tomar café con el mismo que tomó café la última vez? ¿Por qué va a tomar café con alguien que siempre está? ¿Por qué no busca a alguien diferente? Cuando hablamos, hermanos, no nos interesa con los que están pasando. Es una actitud. Aquí en capítulo 17, versículo 10 dice: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Versículo número 11, respondió Jesús: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ahora, están hablando de algo no necesario. No están viendo la necesidad. Mateo 25:40 dice: respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Hay que tener interés. Número 3, hermanos. Primero, no ve la necesidad. Número 2, no le interesa. Número 3, está cómodo con lo que hace. Está cómodo con lo que hace. Y ha llegado hasta donde quiere estar. No está viendo más allá de lo que puede estar haciendo. Está cómodo. El paralítico: voy a orar por ti. Yo creo que Dios te puede sanar. Que Dios te bendiga. Los que están alrededor, los ausentes, los visitantes: ¿cuánto hace desde que has tomado la tarea personalmente? No, pues pastor, nadie me dio la visita para hacer. ¿Por qué necesita una visita porque no puede ver? Pues hermanos, estoy hablando de lo que puede cambiar su vida y también cambiar nuestro ministerio. Número 4, no sabe vivir por la fe. No sabe vivir por la fe. Piensa que orar es suficiente. Piensa que creer es suficiente. Piensa que estar en su lugar es suficiente. Jesús les había enviado a ellos al ministerio, pero mucho más allá de sus pensamientos. Pero debemos, hermanos, ver que
es la fe que yo quiero en mi vida, una fe que mueve montañas, una fe que cambia la vida de otros, una fe que va a poner a alguien en el cielo que no está en el cielo hoy en día, una fe que va a ayudar a alguien más adelante en su vida, una fe activa en nuestro ministerio de la Iglesia Bautista de Lancaster. Es una lección que yo quería dar a cada ministerio, pero en vez de cada uno una vez con nosotros. La pregunta, ¿por qué no pudimos? Ciso B, entendimiento de la fe productiva. Entendimiento de la fe productiva. Cuando hablamos de reclamar una fe poderosa, porque no podemos, ya dijimos, pero ahora hay que entender que hay una fe productiva, la fe con obras. ¿Saben qué, hermanos? Las obras sí tienen algo con nuestra fe. Las obras sí tienen algo con nuestra salvación. Pastor, ¿está poniendo obras en nuestra fe? No, estoy poniendo obras de nuestra fe. Hay una diferencia. Cuando vemos nuestro texto favorito, aquí lo tengo apuntado en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es todo. De ahí paramos. No, hermano, no termina. Seguimos con el versículo número 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Una doctrina errónea es que su salvación no necesita obras. Si nuestra salvación debe producir las obras, es parte de nuestra salvación. Cristo nos salvó con un propósito. Es por eso que tenemos ministerios, una oportunidad para servir a Dios y arrancar su vida para nuestro Señor. Hermanos, cuando hablamos que siempre queremos en Mateo 28, 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Todas las cosas. Parte de la verdad no es la verdad. Es todo lo que Cristo quiere hacer para nosotros. Cristo, Él nos dejó en este mundo para hacer una diferencia. Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios quiere, Cristo quiere que le sirvamos, no solo en la apariencia. Pone su traje, luego su ropa, se pone guapo y viene a la iglesia para servir. Pero no sabemos que estamos sirviendo también en la ausencia, en nuestro trabajo, con nuestros vecinos, en nuestra vida. Lucas 19:13 dice, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad, entre tanto yo vengo. Cristo nos dio para negociar, sus habilidades para negociar, sus bienes para negociar, sus talentos para negociar, sus dones para negociar, su vida es para negociar hasta que Él venga por nosotros. Dice en inciso C, poner en práctica la fe que mueve montañas. Jesucristo estuvo molesto con una fe que nos servía. Estoy hablando con los discípulos. No sirve. Incrédulos, perversos. No eran palabras cariñosas. Ellos no sentían el amor en ese momento. Pero ellos querían saber qué es lo que necesito para cambiar mi vida para Él. Tenemos un ministerio con mucho potencial.
Tenemos posiciones que nos pueden ayudar mucho en lo que estamos haciendo para el Señor. Podemos transformar nuestro ministerio si nosotros tenemos esa fe en nuestras vidas. Una fe. No solo decirlo en este año, sino demostrarlo en este año.